Mi novia fue abusada y quería quedarse con el bebé. No podía entender por qué, pero luego se reveló la verdad repugnante detrás de su decisión. Hola amigos, esta historia pertenece al canal Umbral Corporación en TikTok. Mi novia Sara era mi mundo, pero después de que fue abusada en la fiesta, a la que yo no quería que fuera, todo cambió. Decidió quedarse con el bebé y lo llamó una bendición disfrazada. La primera vez que me dijo que estaba embarazada, simplemente no pude verlo de esa manera. Cada vez que la miraba, veía lo que él le había hecho. Me sentía culpable por siquiera considerar irme, pero no me sentía cómodo criando a un niño que no era mío. Amaba a Sara, pero simplemente sentía que era demasiado para soportar. Fui a la casa de mi amigo Ryan. Le pregunté qué pensaba de todo eso y qué haría él en mi lugar. Él bromeó y dijo, si fuera Sara o si fuera tú. Ni siquiera sabía por qué había ido allí, sabiendo que Ryan siempre se toma todo a la ligera. Después de contarle en serio cómo me sentía, me dijo que era decisión mía y que si sentía que era demasiado para manejar, entonces que me fuera. Dijo que él no se quedaría, pero que yo debía decidir basado en nuestra relación. Estuve de acuerdo y salí de su casa sintiéndome más confundido que cuando llegué. Tenía más preguntas que respuestas durante el trayecto de regreso a casa. Llamé a otro amigo que conocí en nuestra fraternidad en la universidad. Le conté toda la situación a Jason y como ya no éramos tan cercanos como antes, le dije que era un caso hipotético. Creo que pronto se dio cuenta de que era mi realidad. Me dijo que si amaba a Sara, se quedaría, porque ella ya tendría que lidiar con las secuelas de haber sido abusada y que no quería añadir más daño al proceso de sanación. También dijo que se quedaría por el bien del bebé, ya que los niños que crecen sin padres tienden a tener menos éxito en la vida. Para cuando nos despedimos, ya estaba entrando de nuevo en mi entrada. Sabía, después de hablar con mis amigos, que tendría que tomar una decisión. Después de que Sara aceptó hablar, le conté mis sentimientos y cómo me sentía respecto a toda la situación. Le propuse interrumpir el embarazo y ella me miró como si le hubiera pedido lanzar cachorros al fuego. Me dijo que yo ya sabía la respuesta a esa pregunta. Entonces intenté decirle que no me sentía cómodo criando un niño que no era mío, y cómo eso podría afectar nuestra relación si decidía quedarse con él. Ella me respondió que si yo tenía un problema con criar al niño, entonces no era el hombre para ella. Me llamó egoísta por querer irme después de todo lo que había vivido. Le dije que haría todo lo posible para ayudarla a comenzar terapia y sanar del incidente, pero que un hijo cambiaría completamente la dinámica de nuestra relación. Ella dijo que estaba harta de esa conversación y se encerró en el dormitorio. Me quedé allí, sintiéndome derrotado, sin saber qué hacer a partir de ese momento. Amaba sinceramente a Sara y quería lo mejor para ella, pero estaba dividido porque no quería quedarme en un lugar donde sabía que sería infeliz el resto de mi vida. No creía poder cargar con el peso del resentimiento. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Sara y yo teníamos días maravillosos. Salíamos a nuestras cafeterías favoritas, paseábamos por el parque, reíamos como antes, luego volvíamos a casa y disfrutábamos de estar juntos. Pero al cabo de un rato, Sara mencionaba algo sobre el bebé o hablaba de cuánto iba a extrañar esos momentos cuando naciera. Y eso nos hacía repetir la misma discusión que tuvimos aquella primera noche. Yo le decía que no tenía que extrañar esos momentos, porque podíamos simplemente deshacernos del bebé. Entonces ella me respondía que yo estaba siendo egoísta otra vez y que por una vez solo le dejara tener esto, como si fuera su única esperanza. Y siempre terminaba de la misma manera. Sara iba a quedarse con el bebé y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Después de algunos días, parecía pensar que yo había olvidado la pelea o que había aceptado estar con ella de todos modos, ya que no la trataba diferente. Las cosas volvían a la normalidad por un tiempo, hasta que nuevamente mencionaba al bebé, y ahí volvíamos a ese ciclo sin fin de discusiones. Simplemente no podía entender por qué Sara, con solo 19 años en ese momento, quería quedarse con ese bebé. Los bebés son extremadamente costosos. Ambos estábamos en la universidad en ese entonces, y ya teníamos suficientes préstamos estudiantiles como para preocuparnos por algo más. Un hijo solo nos pondría en más deuda. Entendía el aspecto religioso de su decisión, aunque Sara nunca había mostrado mucho interés en tener hijos cuando nos conocimos. ¿Qué había cambiado? Esa noche me fui a la cama, acostado en la oscuridad de mi habitación, con la mente dando vueltas. Necesitaba saber qué había cambiado en Sara, si podríamos superarlo juntos, o si siquiera era posible hacerlo. Al día siguiente, tomé una decisión que no me enorgullece. Decidí revisar el teléfono de Sara. Sé que no es lo correcto, y probablemente no fue la mejor opción, pero hablar con ella sobre el bebé solo nos llevaba a más discusiones sin solución. Necesitaba entender por qué quería quedarse con ese bebé con tanta insistencia. Revisé sus mensajes con su amiga Bridget. Allí solo encontré un montón de memes de gatos y alguna que otra charla sobre las citas amorosas de Bridget. No hablaban mucho del bebé. Entonces revisé el resto de sus mensajes más recientes. Eran en su mayoría promociones de Victoria's Secret o Bath & Body Works con cupones. Me sentía cada vez más desesperanzado, hasta que encontré una conversación con sus padres. Abrí el chat grupal y vi mensajes de su madre, justo la noche después del incidente. El mensaje de su madre era largo, tanto que cubría toda la pantalla del teléfono. Le escribía que si no se estuviera mostrando siempre el ombligo con ese piercing vulgar,
eso nunca le habría pasado. Le decía que siempre quiso salir de fiesta con sus amigas, y que ahí estaba el resultado. Continuaba diciendo que no debería maquillarse como lo hace, que siempre atrajo la atención de los hombres desde pequeña, y que por eso, incluso el sacerdote de la antigua iglesia tuvo que renunciar. La culpaba por verse demasiado bonita y por sus maneras promiscuas. Y luego, como si eso no bastara, le escribió que si quería llegar al cielo, más le valía quedarse con el bebé. Decía que ya había hecho suficiente actuando como una Jezabel, y que ese niño la haría sentar cabeza. Terminó su texto cargado de odio con una frase que me congeló: todo lo que te pasó, te lo merecías. No encontré respuesta de Sara en ese chat. Supuse que la había llamado o enfrentado en persona. Verifiqué su historial de llamadas, y efectivamente, 8 minutos después de recibir ese mensaje, Sara había llamado a su madre. En ese momento, Sara entró en la cocina donde yo estaba revisando su teléfono. Salí inmediatamente de los mensajes y cerré la aplicación. Bloqueé el teléfono y lo dejé rápidamente sobre la mesa de la cocina. No tuve tiempo de procesar lo que acababa de leer, así que tuve que recomponerme en segundos. La saludé con un abrazo y un beso. Solo podía imaginar el dolor que había atravesado. Le pregunté cómo se sentía, intentando ser lo más compasivo posible. Ella me sonrió débilmente y me dijo que estaba cansada, pero que estaba tratando de mantenerse fuerte. Yo la miraba y mi corazón se partía. Por un lado, la amaba con todo lo que era. Por otro, una parte de mí se rompía más cada vez que pensaba en criar ese bebé, en fingir que no dolía. Me repetía que todo lo que necesitaba era tiempo, que las cosas mejorarían, pero la realidad seguía gritando en mi interior. Sara no sospechó nada sobre el hecho de que yo hubiera visto esos mensajes. Yo no sabía si debía contarle. No quería añadir más dolor a lo que ya estaba sufriendo, pero tampoco podía soportar guardar silencio. Esa noche, mientras cenábamos, ella comenzó a hablar sobre cómo pensaba decorar la habitación del bebé, cómo quería una temática de bosque, con animalitos y tonos suaves. Me limité a asentir sin decir mucho. Cada palabra suya me pesaba más. Al final, me excusé y fui al baño, donde me encerré. Miré mi reflejo en el espejo y me sentí como un cobarde. Un cobarde por no poder afrontarlo, por no decir lo que pensaba. Un cobarde por no poder decir que yo también necesitaba sanar, que yo también estaba sufriendo. Pasaron los días y nuestro patrón siguió repitiéndose. Momentos de amor, ternura y rutina, que terminaban abruptamente con una frase sobre el futuro del bebé. Una noche en particular, Sara me abrazó mientras veíamos una película y me susurró: gracias por quedarte conmigo. No sé qué haría sin ti. Me sentí como un impostor. Estaba allí, pero no estaba realmente allí. No quería romperle el corazón, pero tampoco podía seguir engañándome a mí mismo. Así que, esa misma noche, decidí escribirle una carta. Sabía que no tendría el valor de decírselo cara a cara sin terminar llorando o contradiciéndome. Me senté en el escritorio y comencé a escribir. Le conté que la amaba, que siempre la amaría, pero que no era lo suficientemente fuerte para este camino, que había intentado con todas mis fuerzas, pero que cada día me sentía más ahogado. Le dije que merecía a alguien que pudiera entregarse por completo, sin dudas, sin miedo, y que yo ya no era ese alguien. Le prometí que la ayudaría con todo lo que pudiera, que estaría allí si lo necesitaba, pero no como su pareja. No podía. Doblé la carta, la dejé en su almohada y salí del apartamento sin hacer ruido. Dormí en el sofá de Ryan esa noche, el mismo amigo que había dicho que no se quedaría. No dormí bien. La culpa me quemaba el pecho, pero también sentía una extraña paz al saber que finalmente había sido honesto. A la mañana siguiente, cuando regresé al apartamento para recoger algunas de mis cosas, Sara estaba sentada en el borde de la cama, con la carta en la mano. Sus ojos estaban hinchados, el rostro pálido. No dijo una palabra mientras yo entraba. Solo me miró con una mezcla de tristeza, decepción y tal vez entendimiento. Me acerqué lentamente, como si cada paso que diera fuera una traición silenciosa. Sara, dije en voz baja, lo siento. Ella desvió la mirada. No te detendré, respondió simplemente. No hubo gritos, no hubo escenas. Solo el eco de lo que alguna vez fuimos colgando en el aire. Recogí mis cosas en silencio: ropa, cargador, un libro que había dejado en su mesita de noche. Cada objeto me dolía como una despedida anticipada. Antes de irme, me acerqué una última vez y le dije: si alguna vez necesitas algo, lo que sea, estaré aquí. Ella asintió, pero no levantó la vista. Y así, cerré la puerta detrás de mí, sabiendo que algo se había roto de forma definitiva. Durante los días que siguieron, no nos comunicamos. El silencio era brutal, pero de algún modo necesario. Yo necesitaba espacio para entender qué hacer con mi vida, y ella necesitaba sanar sin que yo la empujara a direcciones que no podía tomar. Había noches en que me sentaba en la cama, mirando el techo, preguntándome si me equivoqué, si debí haber hecho más, si mi amor no fue suficiente. Pero luego recordaba los mensajes de su madre, el peso que Sara cargaba, la falta de apoyo que había recibido desde el principio, y comprendía que ella necesitaba tomar el control de su vida por sí misma, sin que yo la rescatara o decidiera por ella. Unas semanas después, recibí un mensaje de texto. Era de Sara. Decía simplemente: gracias por ser honesto. Estoy yendo a terapia. Estoy intentando estar bien. Lloré como no lo había hecho en mucho tiempo. No porque
me odiara por haberme ido, sino porque había tomado el primer paso hacia su sanación. Respondí con todo el cariño que aún sentía por ella. Estoy orgulloso de ti, siempre. Después de eso, intercambiamos algunos mensajes ocasionales, cortos, respetuosos, cariñosos, pero sin cruzar líneas. Y entonces, poco a poco, la vida siguió. Me mudé a otro apartamento, retomé mis clases con más enfoque y comencé también mi propio proceso de sanación. Nunca la olvidé. No creo que lo haga. Sara fue mi primer gran amor y nuestra historia siempre estará conmigo, como una cicatriz invisible pero profunda. A veces paso por la calle donde vivíamos y pienso en lo diferentes que éramos al principio. Inocentes, ingenuos, felices. Y aunque dolió, y aunque aún duele a veces, también agradezco haberla conocido. Un día, meses después, me encontré con Bridget por casualidad en el campus. Ella era la amiga con la que Sara solía enviarse memes y mensajes de chicas. Me saludó con una sonrisa un tanto tímida y me preguntó cómo estaba. Conversamos un poco y en algún momento mencionó que Sara estaba mejor, que estaba trabajando en sí misma y que estaba considerando mudarse a otra ciudad después del nacimiento del bebé para comenzar de nuevo. Dijo que no había sido fácil, pero que finalmente estaba tomando las riendas de su propia vida. Esa noche, después de ver a Bridget, caminé solo por horas, recordando cada momento, cada conversación, cada lágrima. Sabía que había tomado una decisión dolorosa, pero también sabía que había sido la correcta para ambos. Sara necesitaba libertad para decidir, para sanar, para criar a su hijo, sin la sombra constante de un resentimiento que podría haberse envenenado con el tiempo. Y yo necesitaba aceptar que, a veces, amar a alguien también significa soltarlo, no para olvidarlo, sino para dejar que ambos puedan encontrar la versión más sana de sí mismos. Nunca supe si el padre biológico del bebé alguna vez fue llevado a la justicia. Sara nunca hablaba de eso, ni siquiera en los momentos en que aún estábamos juntos. Y aunque me dolía saber que el niño crecería como el recordatorio de una noche oscura, también comprendí que ese niño no tenía la culpa de nada. Con el tiempo, entendí que la decisión de Sara, por más difícil que fuera para mí, venía de un lugar profundo y valiente, del deseo de encontrar sentido en medio del dolor, de recuperar algo de control cuando todo parecía haberle sido arrebatado. Ahora, años después, a veces me encuentro mirando al pasado, no con tristeza, sino con respeto. Cada persona lleva sus propias batallas, sus cicatrices ocultas, sus decisiones difíciles. Yo también cargué las mías. Aprendí que no hay respuestas correctas en situaciones así, solo decisiones difíciles, impulsadas por el amor, el miedo, la esperanza y la necesidad de seguir adelante. Sara fue una de las personas más fuertes que conocí, y aunque ya no estemos juntos, siempre la llevaré en mi memoria con cariño y admiración. A veces, la vida no es como la imaginamos, pero incluso en el caos, en el dolor y en las despedidas, podemos encontrar crecimiento, ¿verdad? Y, a veces, paz.